Python Visual, primera parte. ¿Qué es Python? ¿Y por qué Python Visual? Bueno, la idea es ver todas las estructuras, cómo se generan los códigos, pero vamos a tratar de irle dando una cierta orientación a desarrollo de proyectos visuales en Python. Aunque Python, hago la aclaración, es uno de los lenguajes más modernos, más potentes, pero que tiene su orientación hacia línea de comando, igual que Java. Sin embargo, hay muchísimas estructuras, librerías, complementos que nos permiten trabajar este lenguaje de programación en formatos visuales. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Python Visual, primera parte. ¿Qué es Python? Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de Python. Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en las aplicaciones web. El desarrollo de software, la ciencia de datos y el machine learning son parte de su esquema de desarrollo. Los desarrolladores utilizan Python porque es eficiente y fácil de aprender, además de que se puede ejecutar en muchas plataformas diferentes. El software Python puede descargarse gratis, ¿sí? Se integra bien en todos los tipos de sistemas y aumenta la velocidad del desarrollo de los sistemas. Ojo, hago la aclaración de que Python es un lenguaje interpretado, similar a Java. No es un lenguaje compilado como C#. ¿Quién creó Python? Python fue creado por Guido van Rossum a comienzos de los años 90. Fue creado como lenguaje de alto nivel con gramática sencilla, muy legible, tipado dinámico y fuerte. Es un lenguaje orientado a objetos con sobrecarga de constructores, herencia múltiple, encapsulación, interfaces, polimorfismo, etc. ¿Qué tipo de software es Python? Es software open source, de código abierto, con curva de aprendizaje muy plana, muy sencillo. Por lo tanto, es sencilla, con librería estándar muy amplia, un software interpretado por lo que no requiere compilarse, se va interpretando línea por línea. Este personaje que tenemos ahí es Guido van Rossum, obviamente de joven, ahorita ya. El señor nació en 1956, que debe tener. Nacido en Haarlem, Países Bajos, el 31 de enero de 1956. Es un informático conocido por ser el autor del lenguaje de programación Python. Es la primera persona en obtener el título BDFL, Benevolent Dictator for Life, dictador benevolente de por vida, por el desarrollo precisamente del lenguaje Python en código abierto. O sea,
no lo comercializó como código privado, sino lo abrió al mundo. Por eso el título que se le otorga como un título nobiliario, vamos a decir, por su participación y apoyo a todo el desarrollo de código. Teniendo asignada la tarea de fijar las directrices sobre la evolución de Python, así como la de tomar decisiones finales sobre el lenguaje que todos los desarrolladores acatan. Voy a decir, más adelante vamos a verlo, pero ya se retiró. Van Rossum tiene fama de ser bastante conservador con respecto al código abierto de Python, por lo que acepta pocos cambios en el lenguaje entre versiones del lenguaje, intentando mantener siempre la compatibilidad con versiones anteriores. Eso le ha dado mucha robustez al lenguaje de programación. El 12 de julio del 2018, con un mensaje enviado a la lista de Python Committers, anunció su retiro de los procesos de decisión. Obviamente ya se había cansado, mucha inteligencia, mucho tiempo para desarrollar el lenguaje, por eso pues obviamente se retiró. En el año 2001 recibió el FSF Awards for the Advancement of Free Software, premio al avance de software libre como reconocimiento por su trabajo. En diciembre del 2005 fue contratado como desarrollador por la empresa estadounidense Google. En enero del 2013 a la plantilla de la compañía Dropbox se agregó a esa compañía. En noviembre del 2020 es contratado por Microsoft para convertirse en parte de la división de desarrolladores de Microsoft. Introducción a Python. En esta presentación nos sumergiremos en el mundo de Python, un lenguaje de programación poderoso y versátil que ha evolucionado o revolucionado el desarrollo web y muchas otras áreas. La definición de Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel interpretado y multiparadigma. Esto significa que es fácil de leer y escribir. Se ejecuta en línea por línea y se adapta a diferentes estilos de programación. La sintaxis clara y legible. La sintaxis de Python se asemeja al lenguaje humano, lo que facilita su aprendizaje y reduce las posibilidades de errores. El tipado dinámico. Python asigna automáticamente los tipos de datos a las variables, lo que agiliza el desarrollo y evita errores de tipo. Esto es algo que incluso mejora contra C#, mejora contra Java, porque por ejemplo en Java y en C# no hay un tipado automático, sino que tienes que declarar qué tipo de dato es esa variable que estás trabajando. Aquí no, en Python no es necesario. Gran comunidad. Python cuenta con una comunidad activa y numerosa que ofrece apoyo, recursos y herramientas para desarrolladores de todos los niveles. La versatilidad. Python se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde desarrollo web y ciencia de datos hasta machine learning y automatización. Con respecto a la historia de Python, decíamos, fue creado por Van Rossum a principios de los años 90. Su nombre está inspirado en la serie de la comedia británica
Monty Python's Flying Circus, el circo volador de Monty Python. Por eso el nombre de Python. El desarrollo web, back-end. Tenemos dos esquemas de desarrollo, lo que es el front-end, la parte que ve el usuario directamente, y el back-end, la parte trasera del desarrollo del software que el usuario normalmente ve. Python es ampliamente utilizado en el desarrollo back-end de aplicaciones web gracias a los frameworks como Django y Flask. Uno de los más utilizados en la actualidad es precisamente el framework Flask. El desarrollo web pues nos habla de la parte del servidor, de la parte de atrás del servicio. ¿Qué hace el backend? Bueno, primero gestiona las bases de datos, almacena y recupera información de las bases de datos como usuarios, productos, etc. Procesa la lógica de negocio, ejecuta las reglas y procesos que definen cómo funciona la aplicación. Gestiona la seguridad, protege la aplicación de accesos no autorizados y vulnerabilidades. Se comunica con el front-end, o sea, con la parte frontal del sistema, con la parte del usuario del sistema, vamos a decir así, o sea, la parte que el usuario ve, la parte visible de la aplicación, para mostrar la información del usuario. Gestiona la base de datos, almacena y recupera información de la base de datos como usuarios, productos, etc. Procesa la lógica de negocio, ejecuta las reglas y procesos que definen cómo funciona la aplicación. Gestiona la seguridad, protege la aplicación de accesos no autorizados y vulnerabilidades, o sea, está protegido para ciertos ataques de malwares. Se comunica con el front-end, envía y recibe datos del front-end, la parte visible de la aplicación, para mostrar información al usuario, precisamente. ¿Por qué Python para el back-end? Python es un lenguaje de programación muy popular para el desarrollo del back-end debido a, primero, la sencillez y legibilidad. Python tiene una sintaxis clara y fácil de entender, porque esto facilita la escritura y el mantenimiento del código. Grandes cantidades de frameworks. Esto es, Python cuenta con frameworks como Django, Flask, que significan el desarrollo de aplicaciones web complejas. Además, amplia comunidad que puede dar apoyo a todos los desarrollos y versatilidad. Python se puede utilizar para desarrollar diferentes tipos de aplicaciones, desde pequeñas aplicaciones web hasta grandes plataformas, incluso de servidores. Desarrollo web. ¿Cómo funciona el backend como Python? El usuario interactúa con el front-end de la aplicación. Por ejemplo, un formulario de contacto. El front-end envía la solicitud al backend. El backend recibe la solicitud y la procesa. El backend interactúa con la base de datos para obtener o guardar la información,
y el backend envía una respuesta al frontend. El frontend muestra la respuesta al usuario. Esa sería la estructura general. Ejemplo de código backend con Python. Pues Python podemos ver que el backend es muy simple de desarrollar. Tenemos aquí un from flags import flask ap flask name. Esto es, está importando el framework Flask para la presentación de una estructura. Por ejemplo, este código que tenemos aquí, que nos marca una leyenda que dice return hola desde el backend, el servidor contesta al usuario diciéndole hola desde el backend, o sea, desde el servidor. Es la forma en que trabaja y es un código súper sencillo, se entiende muy fácil en su forma de estructura. El backend entonces es la parte esencial de la aplicación web que se encarga de la lógica, el procesamiento de datos y la gestión de la información. Python es entonces un lenguaje de programación muy popular para el desarrollo del backend debido a su sencillez, gran cantidad de frameworks y versatilidad. La ciencia de datos. Python es la herramienta preferida, vamos a decir, por los científicos de datos para analizar grandes conjuntos de datos y realizar modelos predictivos de comportamiento por medio de estadística. Machine Learning. Python es fundamental en el campo del Machine Learning, permitiendo la creación de algoritmos y modelos inteligentes. Para la automatización, Python simplifica tareas repetitivas y permite la creación de scripts para automatizar el proceso o los procesos. Los scriptings. Python se utiliza para crear scripts que automatizan tareas en sistemas operativos y aplicaciones. Aquí hago la aclaración de que el desarrollo de los scripts se utiliza muchísimo en la programación en la actualidad para hacer eventos repetitivos sobre los procesos. Imagínense, es tan sencillo que podemos ver esta estructura. Este sencillo ejemplo muestra cómo obtener la entrada del usuario e imprimir un saludo personalizado. Por ejemplo, nombre igual, input, ingrese su nombre, esa es la estructura, y print, hola, coma, la variable nombre, y entonces va a saludar como hola y el nombre que tú le pones. Bueno, Python entonces es un lenguaje de programación poderoso y versátil que se utiliza en una amplia variedad de campos. Su sintaxis clara, gran comodidad y versatilidad lo convierten en una excelente opción para principiantes y expertos, ¿no? Por igual. Aprende más sobre Python y explora sus posibilidades. Pasos para comenzar con Python en Visual Studio. Primero, hay que descargar e instalar Visual Studio Code. Esto es muy fácil, simplemente tecleamos el code.visualstudio.com y nos vamos a descargar la versión para sistemas operativos. Elegimos el sistema e instalamos. Instalar la extensión de Python. Abrimos en Visual Studio Code, ve la pestaña de extensiones, Control-Shift-X, busca Python e instala la extensión de Microsoft. Por ejemplo,
Puede ser de Microsoft, puede ser la libre, no hay problema. Luego, instala Python. Si aún no tienes Python instalado, descárgalo desde http://www.python.org e instálalo. Asegúrate de marcar la opción Add Python to Path durante la instalación. La descarga e instala el Visual Studio Code. Más que nada, el Visual Studio Code es para tener la integración de inteligencias artificiales con el desarrollo de tu lenguaje de programación, en este caso Python. Y bueno, pues simplemente lo vas a descargar de la página oficial de Code y de ahí lo instala automáticamente. Instalar la extensión de Python, pues simplemente es teclear Python o un py para la instalación del entrando al org, ¿sí? se solicita la instalación y automáticamente te descarga y te instala el sistema con el Add Python to Path. Después podemos crear un archivo con extensión .py para el ejemplo de hola, lo que sea, y entonces vamos a tener funcionando el sistema con Python. ¿Dónde se puede ejecutar Python? Se puede ejecutar en una terminal de DOS, se puede ejecutar en la propia terminal de Visual Studio Code, etc. Si queremos ejecutar un código como el que habíamos dicho, pues simplemente es generar el archivo con la extensión .py y después escribir precisamente la ejecución del Python nombre del archivo .py para que se ejecute ese nombre de archivo. ¿Cómo se escribe el código? Pues se comienza escribiendo los primeros programas de Python, aprendiendo, explorando los tutoriales y documentación. Sin embargo, aquí precisamente en este canal vamos a dar un repaso de todos esos detalles y vamos a iniciar desde cero esa programación. ¿Qué es entonces Python? Decíamos que es un software versátil que permite el desarrollo de aplicaciones de escritorio, aplicaciones de servidor y aplicaciones web. Es un lenguaje multiplataforma, permite su ejecución en Windows, en Linux, Unix, Mac y Android. Aquí tenemos, si queremos consultar la versión, basta con que vaya a cualquier terminal del sistema, le escriba Python --versión y me va a dar la versión de instalación. Lo podemos ver directamente, pues, activar una ventana de consola, CMD. Ni siquiera lo voy a abrir como administrador, sino simplemente le voy a pedir que trabaje. Entonces aquí en esta línea basta con que teclee este código para que me dé la versión. Por ejemplo, Python --versión y automáticamente me da, bueno, aquí me dice no se encuentra Python, ejecute sin argumentos. Supone que sí me lo debe dar, pero déjenme ver. Python dice que lo ejecute sin argumentos y me manda directamente a la página de la versión. Bueno, esta es la versión que tengo instalada. Aquí dice instalada Python 3.3. Esta es la versión de Python. Ahí está instalada y aquí me está reportando que efectivamente está instalada. Si se dan cuenta, es algo súper sencillo. Vamos,
Si nosotros queremos hacer algo, consultas un poquito más complejas, es como crear y activar proyectos en Python con el entorno virtual, VirtualEnv, es un entorno virtual, pues simplemente tenemos que instalar ese entorno virtual para utilizarlo, que sería la instalación de este python.exe-m pip install --upgrade pip, y esto me va a generar la instalación de un entorno de ese tipo. Ahora, existen muchos, vamos a decir, entornos de desarrollo. Sin embargo, este curso lo vamos a ir orientando esencialmente a Visual Studio Code. VirtualEnv es uno de los entornos de desarrollo. No es desagradable, pero yo prefiero en particular el otro porque tiene un entorno con la integración a IA y a otras estructuras más complejas. También podemos instalar módulos que ayudan a trabajar estructuras específicas de Python. Por ejemplo, basta con que en cualquier línea de comandos, consola, le teclee pip freeze para que se instalen todos los, bueno, aquí es para desinstalar los módulos del paquete, pero si quiero instalar, por ejemplo, el VirtualEnv, pues entonces pip install VirtualEnv, y aquí lo desinstalo con pip freeze, y aquí puedo desinstalar automáticamente también con esta línea de código. Bueno, con eso se pueden crear los scripts, las formas, los programas, los proyectos sin ningún problema, es directo. Vamos, ¿cómo se ejecuta un script? Por ejemplo, aquí importamos una imagen, le decimos que utilice la imagen, en este caso se llama logo.jpg, y ese logo lo que va a hacer es incrementar, va a leerlo y va a incrementar el tamaño de la imagen con este script. Esto es un script que lo que hace es que aumenta de 300 a 600, ¿sí?, la salida de la imagen, o sea, la sube al doble del tamaño. Aquí tenemos la estructura, el ejemplo, y bueno, son formas. Existen muchos recursos adicionales y bueno, esperamos que esta presentación te haya inspirado para comenzar tu viaje con Python. Recuerda que la práctica constante y la curiosidad son clave para convertirse realmente en un programador. Hasta aquí. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.